Voy a leer la palabra de nuestro Dios en el libro de San Juan, capítulo 9, verso 1 en adelante. Y leo la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y la dulce comunión con su precioso y dulcísimo Espíritu Santo. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. El mensaje de esta mañana es: él decía: yo soy. La sexta señal del Señor Jesucristo manifiesto a través de este santo pasaje. Este incidente registra que aquel hombre era ciego de nacimiento, para mostrar la desesperanza de su condición y la maravilla del milagro que le dio la vista. Los discípulos, como siempre, curiosos, investigadores, acuciosos, le preguntaron una cosa muy extraña al Señor. Se preguntaban si la ceguera había sido causada por haber pecado aquel hombre o sus padres. Pero, ¿cómo podría haber sido la ceguera causada por haber pecado ese hombre si era ciego de nacimiento? ¿Creían ellos en alguna forma de reencarnación? La creencia de que el alma de los muertos volvía a la tierra en un cuerpo nuevo. ¿O sugerían que podría haber nacido ciego por pecados que Dios sabía que cometería tras su nacimiento? Es evidente que pensaban que la ceguera estaba relacionada directamente con pecados en la familia. Sabemos que eso no es necesariamente así. Aunque toda enfermedad, sufrimiento y muerte suceden en el mundo como resultado del pecado. No es cierto que en cada caso particular una persona sufra debido a pecados que haya cometido. Jesús no dice
que el hombre no hubiese pecado, ni que sus padres no hubiesen pecado, lo que significa que la ceguera no era un resultado directo del pecado en sus vidas. Dios había permitido que este hombre naciese ciego para que pudiese llegar a ser un medio de exhibir las poderosas obras de Dios. Siempre atribuimos una circunstancia, un hecho o un acontecimiento a la situación que se presenta delante de nuestros ojos. Decimos, esto ocurrió por tal cosa, esto sucede por tal cosa, pero nunca miramos con ojos espirituales porque somos tan ligeros para el acontecimiento que está delante de nuestras narices. Dios había permitido que este hombre naciese en esa circunstancia. Antes que aquel hombre naciese, el Señor Jesús sabía que daría la vista a aquellos ojos sin luz. Por eso es que el Señor dice, soy la luz del mundo. El Salvador sabía que tenía 3 años de ministerio público antes que fuese sacrificado. Y durante ese tiempo, él debía y tenía que hacer obras maravillosas a las cuales el Padre le había llamado a hacerlas para que su santo nombre sea glorificado. Cada momento de aquel tiempo había de ser invertido en obrar para Dios. Aquí había un hombre ciego de nacimiento. No era por accidente o por alguna situación deshonrosa. Era ciego de nacimiento. El Señor Jesús había de hacer un milagro de sanidad, aunque fuese sábado. No interesaba. El Señor observó y lleno de misericordia respondió a una gran necesidad como la que nosotros también debemos hacerlo. La precisión estaba en lo oculto del pecado. Obsérvese la progresión en la manera en que el hombre sanado comprendió la persona del Señor Jesucristo. Vemos en el verso 11 que él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. La segunda circunstancia la encontramos en el verso 17. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. El verso 31 de este capítulo 9 enseña, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Y por último, encontramos en el verso 38 que cuando se encontró con el Señor Jesucristo, porque lo habían expulsado a este hombre que recuperó la vista, lo expulsaron de la sinagoga. Y le dijo el Señor, cuando se encuentra con él, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió el ciego que era y ahora que ya no era, diciendo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Verso 37, le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Y en el verso 38 dice que el ex ciego dijo, creo, Señor, y le adoró.
Esa exaltación de la adoración es el santo reconocimiento de la obra maravillosa, divina, bendita y gloriosa que el Señor hace en la vida de los necesitados. El Señor no vino por los sanos, Él vino por los enfermos. Él no vino por aquellos que conocían la ley, Él vino por los que no conocían la ley ni sabían de que Él tendría que venir, como el profeta Isaías lo había anunciado, que de la tribu de Belén nacería la raíz de Isaí, nacería una estirpe santa del cual vendría el Salvador del mundo. Todo eso conocían muchos, pero otros no querían conocer. Por eso enseña la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 1, claramente manifestando de cuál era el tratamiento para el cual el Señor había sido enviado. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La manifestación del Señor en esta vida es el santo propósito del Padre para ti, querido amigo, que nos estás escuchando. Para ti, amado hermano, que estás en la sintonía. Él quiere sanarte. Él quiere liberarte. Solamente un toque divino de su precioso Espíritu Santo. Muchas veces nuestro Padre Celestial nos enseña las obras divinas que el Señor Jesús hizo, porque todos piensan que esto es de tocar y de manifestarte, y como los 10 leprosos hizo el milagro, el Señor no les puso lodo, no les puso aceite, simplemente les dijo: vayan y muéstrense al sacerdote. Y mientras ellos iban para allá, la lepra cayó de sus carnes, de sus cuerpos. Pero de los 10 leprosos, solamente uno volvió. Y ese que volvió no era hebreo, era un samaritano. Y volvió a darle gloria al Hijo de Dios, al ungido de Dios. No seamos malagradecidos, no seamos ingratos, no seamos desatendidos de las obras maravillosas que hace Dios en nuestras vidas y las que quiere hacer también. Muchas veces estamos nosotros rogando, clamando por algo y no damos el paso decisivo. En una ocasión me correspondió un varón que tenía un problema de cáncer y el Señor quería que su mujer también venga a los santos caminos de Él. Y ella se resistía porque mientras este hombre enfermo de cáncer estaba en la cama, ella iba a divertirse a las fiestas, agasajos, etc. Pero el plan de Dios no es el plan nuestro. El Señor dice por su palabra: mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos. Por eso, esta fue una gran batalla que se libró cuando este hombre ciego de nacimiento fue liberado totalmente por el Señor Jesús. Y muchas personas les parece imposible que el Señor de sus santos labios haya tomado un poquito de saliva y le pone en el oído y le dijo: Efata, que quiere decir sea abierto, y el sordo comenzó a oír. El Señor dice: anda y dile a Juan el Bautista que los paralíticos caminan, que los muertos resucitan, que los ciegos ven,
los sordos oyen, los mudos hablan para gloria de nuestro Padre Celestial. Y viendo todos estos milagros, si tuvieses tu hija o tu hijo o tu familiar en una situación tan apremiante, en una clínica, en un hospital, en un lecho de dolor, da el paso de fe, entrega tu vida a Cristo. ¿Por qué te resistes? Porque amas todavía el mundo, amas todavía el sortilegio, amas la adivinación, el encantamiento. El Señor dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Deja que el precioso Espíritu Santo llegue a tu vida. Abre tu corazón. Si quieres que tu hijo, tu hija, tu familiar, quien sea levantado de ese lecho de dolor. ¿Por qué permites que el enemigo tenga a esa persona ahí padeciendo y tú no le entregas tu vida al Salvador del mundo? Hazlo. El Señor está llamando. Aquí le preguntaron inclusive acerca de la conducta y la sanación divina. Es que los fariseos, los incrédulos, los apóstatas, ellos no creen en la dulce manifestación del precioso Espíritu Santo. Por eso los padres respondieron: sabemos que es nuestro hijo, que él nació ciego, pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él, él hablará por sí mismo. Por eso, como él le dio la gloria al autor y consumador de la fe, lo echaron fuera de la sinagoga. Es posible que tú tengas grandes enemigos, aún tu familia, pero ¿cómo vas a creer que te has hecho evangélico? Solamente por un milagro. Por ese milagro, el Señor murió en la cruz del Calvario, por salvarte a ti y a mí de la muerte en la cruz. Él vino a padecer esa horrible muerte. ¿Estás esperando qué? Que caigas en la cárcel, que te enfermes, que algún familiar tuyo tenga alguna situación apremiante de dolor, de angustia, para ir a llorar delante del Señor. Hazlo ahora. Si este mensaje llegó a tu corazón y quieres entrar en la santa y dulce presencia de nuestro Salvador, Señor y Redentor, el Señor Jesucristo, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, abro mi corazón, te entrego toda mi vida, borra mis pecados, renuncio al compromiso del mundo, inscribe mi nombre en el libro de la vida y del Cordero. Señor Jesús, eres mi Señor, mi Salvador, mi sanador. Pongo delante tu presencia esta circunstancia, este problema que estoy pasando. Solamente tú lo puedes hacer, porque tu palabra dice: separados de mí, nada podéis hacer. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, puedes llamarnos a los teléfonos que bendicen al Ecuador: 519-000, 519-116, o visitarnos en nuestra iglesia central, Jehová mi justicia, ubicada en Los Ríos, 5008, entre Ocónnoros y Francisco Segura, de esta ciudad de Guayaquil. Estaremos gustosos ministrando palabra de salvación y sanación.